Hola, buenas tardes. Continuando con el programa del Congreso, comenzamos ahora con una controversia que promete ser de lo más interesante. Si bien en diálisis peritoneal se ha utilizado durante muchísimo tiempo el tratamiento estándar de ir incrementando la dosis de diálisis suministrada a los pacientes, es verdad que en hemodiálisis, aunque hace ya tiempo que venimos escuchando el tema de la hemodiálisis incremental, no se ha estandarizado ni generalizado como cabría esperar. Sabemos que existen detractores y también existen defensores de este tipo de diálisis y el comité organizador pues, creyó conveniente organizar una controversia en este sentido. Para hablarnos del tema tenemos a los doctores Javier Deira y a Marta Albalate. Son dos compañeros nefrólogos muy dedicados al tema de la hemodiálisis, como todos sabemos. Javier Deira trabaja en el servicio de nefrología del Hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres, y Marta Albalate en el servicio de nefrología del Infanta Leonor de Madrid. Ambos, como digo, son muy conocidos por su quehacer en hemodiálisis, su trayectoria en hemodiálisis, sus publicaciones, y el doctor Javier Deira hablará en primer lugar como defensor de la técnica incremental y la doctora Marta Albalate le toca la exposición contraria. Cuando queráis, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a la Sociedad Española de Nefrología, el haberme invitado a formar parte de esta controversia que para mí me resulta muy interesante y que espero que junto con mi compañera Marta lo hagamos lo suficientemente atractivo como para que resulte del interés de todos vosotros. Para posicionarme a favor de la diálisis incremental, lógicamente me he tenido que basar en mi posición a favor respecto de algo, ¿no? Porque no, la diálisis per se pues no podemos considerarla como muy buena, ¿no? Entonces, me voy a posicionar a favor de la diálisis incremental, pero en pacientes incidentes frente a la hemodiálisis convencional. He elegido la hemodiálisis convencional porque, tal y como recogen las National Kidney Foundation, las KDOQI, es el régimen más común de tratamiento a lo largo del mundo de la enfermedad renal crónica. Para entrar en debate, he puesto esta frase de Charles Chazot, del Centro de Diálisis de Tassí, con todo el prestigio que tienen, por ser un centro de grandes grandes expertos en diálisis, en el que se sorprendía a la vez que calificaba de fascinante que después de 60 años nos estemos planteando todavía los nefrólogos cómo debemos de empezar la terapia. Bueno, pues yo creo que es que nos lo estamos planteando demasiado tarde. Y yo, para ver la idoneidad de la diálisis incremental frente a la convencional, me voy a basar en la evidencia. Todos sabemos que la evidencia la da la calidad de los estudios que hay, de menos a más. En la cúspide están los ensayos clínicos, los grandes ensayos clínicos, los metaanálisis, los estudios observacionales, etc. Entonces, en virtud de la calidad de la evidencia, nosotros vamos a tener las recomendaciones que nos van a hacer los autores de las guías, ¿vale? En este sentido, ¿qué dice la literatura de la hemodiálisis convencional? Bueno, pues en general nos dice, este es un editorial del 2015 del NDT, del grupo inglés de Henry Villar y Andrea Davenport, en el que nos dice que hoy por hoy el régimen óptimo para empezar diálisis no se conoce. E incluso puede ser, ya ellos se cuestionan como peligroso empezar en los incidentes con una dosis fija de 3 veces por semana cuando ellos tienen función renal residual. Pero, como estamos hablando de evidencia, el doctor Casino y Carlo Basile, que es el jefe del grupo de diálisis europeo, reconocen y nos recuerdan que, a pesar de que el programa convencional de 3 veces por semana es el más ampliamente utilizado en el mundo, no hay ningún ensayo clínico que haya probado que este es el método mejor o que otros métodos son más peligrosos o inadecuados. Como habíamos visto, cuando no hay ensayos clínicos, pues nos tenemos que basar en lo siguiente, que son los metaanálisis.
Y aquí traigo uno publicado en Nephrology, de la revista de Nefrología de Asia-Pacífico, en el que valoran 16 estudios, lógicamente todos observacionales, no hay ningún ensayo, con más de 250.000 pacientes. Y observan lo siguiente, que la hemodiálisis incremental frente a la hemodiálisis convencional preserva mejor la función renal residual. Pero, quizás esto es lo más importante, que todos los ensayos de los 16 menos 3 observan que reduce la hemodiálisis incremental la mortalidad cuando se compara con la hemodiálisis convencional. Y cuidado, porque es en un 20-21%. Pero claro, los estudios observacionales son estudios observacionales. Y de nuevo, el doctor Basile nos recuerda que hay mucho estudio observacional, pero no hay ningún ensayo clínico que teste la hemodiálisis incremental. Recientemente, en un Kidney International Report, el grupo de California de Callan and Zaden publica una narrativa histórica de la hemodiálisis incremental, posibles beneficios, en fin, resume bastante bien lo que es la técnica, pero lo he traído porque hace un resumen de todos los ensayos clínicos que hay en marcha para valorar la hemodiálisis incremental. Aquí he agrupado estos 5, todos ellos comparan la hemodiálisis incremental 2 veces por semana con la convencional 3 veces por semana, todos ellos miran función renal residual, el periodo de observación está entre 6 meses y 12 meses y el número de pacientes por brazo de tratamiento va desde los 25 a los 40 pacientes por brazo de tratamiento. En último lugar, aunque figuraba el primero en la tabla, está este, que también compara 3 veces por semana con 1 vez por semana. Lo he segregado porque es el único ensayo clínico que hay en el momento actual y, por tanto, es pionero, que va a testar el inicio con una sola sesión por semana frente a la hemodiálisis convencional. Hemos diseñado, tengo que reconocer que junto con el doctor Suárez somos los promotores de dicho ensayo. Hemos diseñado unos criterios de progresión de 1 a 2 y de 2 a 3 y vamos a valorar supervivencia y el periodo de seguimiento va a ser de 2 años. Está publicado en Clinical Trials, publicado en Nefrología y avalado por la Sociedad Española de Nefrología. A día de hoy, y gracias a los 17 hospitales que forman parte del ensayo, hay 102 pacientes incluidos, 49 en el brazo de convencional y 53 en el brazo de 1 vez por semana como modalidad de inicio. De momento no tenemos datos. Pero, ¿qué dicen las guías? ¿Qué dicen las guías? Pues las más recientes, las inglesas, publicadas a final de 2019, recogen la hemodiálisis incremental como una opción óptima para pacientes que comienzan con función renal residual significativa. O sea, que recogen las guías la posibilidad de comenzar con hemodiálisis incremental. Las guías españolas, esto está sacado del borrador, y me imagino que no saldrán dentro de mucho, cuando publican las distintas modalidades de hemodiálisis, reconocen a la hemodiálisis incremental con 1 o 2 procedimientos semanales como forma de inicio de hemodiálisis. Es decir, ¿podemos decir que la hemodiálisis convencional tiene una mayor evidencia científica para estar por encima de la hemodiálisis incremental? No, rotundamente no, desde mi punto de vista. Y la otra herramienta en la que me voy a basar para comparar ambas técnicas es lo que conocemos como medicina personalizada o medicina de precisión. Podríamos definir la medicina personalizada como aquella que no solamente trata una enfermedad, sino que trata una enfermedad en un paciente. Por ejemplo, esto está muy arraigado ya en oncología, no es lo mismo tratar un cáncer de mama en una paciente que tiene receptores hormonales a otra paciente que no tiene receptores hormonales. Es decir, esta medicina se adapta a las características individuales del paciente. Tratamos enfermedades en pacientes individuales. Va a ser más segura, más eficaz, con menos coste, pero también a los clínicos nos va a importar, nos va a plantear importantes retos y mucha dedicación. Quisiera ver si la hemodiálisis convencional
como modalidad de inicio del tratamiento renal sustitutivo, es una opción de medicina personalizada o medicina de precisión. Veamos de nuevo el editorial del grupo inglés de Henry Miller y Andrea Davenport de 2015, cómo califican a la hemodiálisis convencional. Y dicen que, bueno, la hemodiálisis convencional actualmente es aquella que trata con una dosis fija de 3 veces por semana a los pacientes, independientemente de si son incidentes o prevalentes, independientemente de si tienen función renal residual o si no la tienen. ¿Esto es precisión? Pues parece que no mucha. Por el contrario, la diálisis incremental podríamos decir que es una modalidad, como modalidad de inicio del tratamiento renal sustitutivo, podemos decir que es una opción personalizada o que se acerca a la medicina de precisión. Pues vamos a ver de nuevo qué dicen las guías. Y las guías inglesas, fijaros que cuando razonan el porqué del programa de incremental, dicen que la hemodiálisis incremental se basa en un concepto de sentido común. Es decir, demos aquella cantidad de diálisis que el paciente requiere según su función renal residual. Es decir, depende del paciente el tipo del tratamiento que va a necesitar. Y de igual manera, las guías españolas reconocen que el paciente se debe dializar 3 veces por semana, salvo que tenga función renal residual. Y en caso de que el paciente tenga función renal residual, debemos individualizar su tratamiento de forma incremental. Es decir, que las guías inglesas, las guías españolas, reconocen como tratamiento individualizado a la hemodiálisis incremental. ¿Cómo hacemos hemodiálisis incremental? Este gráfico aparentemente parece poco agradable de ver, pero lo vamos a ir desgranando. Si tenemos el programa de frecuencia de diálisis 1 vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, y a la izquierda cuantificada la función renal residual en mililitros minuto de aclaramiento renal de urea, por ejemplo, nosotros vamos a ver que cuando va bajando la función renal residual, el paciente va a necesitar más dosis de diálisis y pasará de una sesión a 2 sesiones y de 2 sesiones a 3 sesiones. Esto parece bastante más preciso que la hemodiálisis convencional. De una manera más sencilla, y esta diapositiva por cortesía del doctor Casino, cuando el paciente tiene función renal sustancial lo podemos dializar 1 vez por semana, cuando la pierde en parte dializarlo 2 veces por semana y cuando baja de un umbral que él considera 1,5 mililitros minuto, 35 litros de volumen de distribución de urea, pase a hemodiálisis convencional. Para finalizar, este es una perspectiva del Clinical JSON publicado ahora en septiembre de 2020, en el que dice que la hemodiálisis incremental es consistente con el concepto de medicina de precisión y que probablemente es el modelo definitivo de medicina de precisión y medicina centrada en el paciente para el tratamiento del fracaso renal agudo. Por tanto, ¿podemos decir de nuevo que la hemodiálisis convencional es más precisa o se acerca más a la medicina de precisión que la diálisis incremental? De nuevo, no. Y desde mi punto de vista, rotundamente no. Antes de hablarles un poco de mi experiencia, que probablemente es por lo que los organizadores me han invitado, más que por la revisión de la literatura, voy a dar una pincelada de la función renal residual. Como figura en esa foto de arriba, para hacer un buen cesto se necesitan buenas mimbres. Y para poder hacer hemodiálisis incremental en un paciente incidente necesitamos que tenga función renal residual. ¿Por qué es importante la función renal residual? Pues mire, vamos a ver. Todos saben, por muchas cosas, esta es solamente una de ellas y no me puedo extender mucho. Todos sabemos que en nuestro intestino, bacterias, conocidas como enterobacterias, van a degradar los restos proteicos y de grasas saturadas, generando muchas sustancias, las más conocidas, el P-cresol o el ácido indosílico, que cuando llegan al hígado se van a conjugar, el hígado las va a sulfatar, pero además las vierte al torrente circulatorio en las suprahepáticas unidas a la albúmina y se van a formar unos complejos de toxinas unidas a la albúmina. Estos tóxicos, cuando llegan al riñón, que es la foto abajo, se van a depurar por secreción tubular, ¿vale? Son unos tóxicos de origen intestinal que se eliminan por el riñón. Cuando el riñón no funciona, se acumulan y por eso es por lo que se denominan
toxinas urémicas, porque se acumulan en la insuficiencia renal, toxinas urémicas ligadas a proteínas. Bien, estas toxinas urémicas, cuando las vemos aquí unidas, lógicamente no pasan por ningún filtro. Por suerte para nuestros pacientes nos dializamos la albúmina. Y estas toxinas urémicas no se van a dializar en los pacientes, a diferencia del resto de las toxinas que van libres de proteínas, que sí las podemos dializar. Pero claro, aunque todo aquello que no somos capaces de hacer, pues el cuerpo nos pide hacer más, a ver si somos entonces capaces de solucionarlo. Esta es una publicación del Kidney Internacional, del grupo de la doctora Sirich de Stanford, que publica los resultados de qué vieron cuando se aumentaron la frecuencia de sesiones hasta 5 y 6 en el frecuente Hemodialysis Network, que seguro que mi compañera, la doctora Marta, nos va a hablar mucho de él. Vio que a pesar de aumentar la frecuencia de sesiones, la cantidad de solutos urémicos que se depuraban era muy, muy pequeña. Lo calificaban de decepcionante. Por el contrario, de nuevo la doctora Sirich y un grupo liderado por el doctor Tariq Safi publican que cuando hay función renal, aunque sea una pizca, para entendernos, muy poca función renal, pero con que haya algo, en ese algo se van a depurar toxinas urémicas. De hecho, en pacientes que tenían de 0,5 a 1 mililitro minuto de aclaramiento renal de urea, se depuraban 7 de 8 toxinas urémicas que ellos medían, a diferencia de lo que sucedía con la hemodiálisis frecuente, que no depuraba nada. Pero además, esta pequeña función renal residual, probablemente poder depurar a estas toxinas urémicas, prevenía de eventos cardiovasculares a los pacientes durante un año. Para finalizar, ¿qué dicen los americanos? El Foro de la Enfermedad Renal Crónica en su programa de mejora de la calidad, pues que a partir de enero de 2018 obligan a que el KTV se considere su cálculo con la inclusión de la función renal residual, porque si no incluimos la función renal residual en el cálculo del KTV, vamos a hacer sesiones innecesariamente largas y eso probablemente sea dañino para la pérdida de la función renal residual y para los resultados de los pacientes. Ahora les voy a hablar de la experiencia que tenemos en Cáceres con la hemodiálisis incremental en nuestros dos hospitales, en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y el San Pedro de Alcántara de la ciudad de Cáceres. Desde 2014 al 2020, en estos años hemos ido creando un programa de hemodiálisis incremental en el que ahí ven en verde oscuro los pacientes que empiezan con una sesión por semana, los pacientes en verde claro el tanto por ciento que empiezan con 2 sesiones y en azul en convencional. Más del 50% empiezan de forma incremental, pero hay un tercio de pacientes que van a diálisis peritoneal, que son los que más función renal residual llevan. Es decir, que nosotros nos quedamos ya con unos pacientes que no son los que más nos gustaría por función renal residual. Bueno, pues con todos esos pacientes nosotros tenemos una experiencia de 177 en incremental. Muchos de ellos no eran los mejores candidatos porque fueron de forma paliativa o progresaron rápidamente y otros, en número de 23, no eran incidentes. El resto de los 137 pacientes restantes, 3/4 partes empezaban diálisis con 1 vez por semana, un 27% lo hacía con 2 veces por semana y los pacientes eran como todos los que ustedes dializan, 70% varones, 70 años de edad media y menos de la mitad tenían acceso vascular, fístula. El número de meses, a los 6 meses, el 80% permanecía dializándose de forma incremental y al cabo del año el 60% seguía dializándose de forma incremental. Podemos decir que casi en conjunto entre 90 y 100 sesiones se ahorraban. Pero claro, uno pensaría que dializándose 1 vez a la semana los pacientes vendrían sobrehidratados, vendrían en edema agudo de pulmón. Bueno, pues miren ustedes, con más de 2.100 sesiones realizadas en 1 vez por semana, la tasa de ganancia es de 1,5 kg y la tasa de ultrafiltración de 5 mililitros kilo a la hora. El BCM nos daba una sobrehidratación de 2 kilos y un 10% de volumen extracelular. No estaban sobrehidratados. ¿Y qué pasa con la mortalidad? Que es lo más lo que no engaña.
De todos los pacientes que nosotros ahí tenemos, ahí están los pacientes que ingresan en una modalidad y permanecen en ella, permanecen hasta el evento, hasta la muerte, el trasplante o la salida de programa. Y vemos que los pacientes, que la mortalidad total anualizada es del 11%, en hemodiálisis del 11,9%, en incremental el 11,1% y el 7,8% en diálisis peritoneal. Pero vemos que la edad media de diálisis peritoneal es muy baja, de 58 años, comparada con la hemodiálisis convencional, y los pacientes en incremental tienen una edad media de 70 años. Es decir, se dializan menos veces, son más mayores y no tienen más mortalidad, con un número muy importante de pacientes observados. Esto creo que es muy importante. Para finalizar, dos cositas. Imaginémonos que John Lennon, que ahora hubiera cumplido 80 años, si tuviera una diuresis de 1800 y decidiese empezar con peritoneal, ¿qué le pondríamos? 2 o 3 intercambios al día o una automatizada a dosis máxima. Probablemente todos pensaríamos que unos intercambios manuales serían suficientes. Y si eligiera hemodiálisis, ¿qué frecuencia le pondríamos? ¿Convencional? Yo diría que no, rotundamente no. Para finalizar, recordando una frase de Charles Darwin, él decía que el que sobrevivía no era ni el más fuerte ni el más inteligente, sino era el que mejor se adaptaba al cambio. Probablemente la diálisis incremental permita al paciente adaptarse en este tránsito desde el estadio 5, no diálisis, a la hemodiálisis convencional con 3 veces por semana. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias a la SEN por haberme invitado a participar en lo que promete ser un debate interesante y en el que yo voy a defender una postura en contra de la diálisis incremental. Como diálisis incremental se entiende pues cualquier paciente que cuando empieza su tratamiento sustitutivo lo hace con 2 sesiones a la semana basándonos en la función renal residual. Luego puede pasar a 3 sesiones semanales en función de la evolución. Hay otras formas de comenzar, que es como la que nosotros hacemos en el Hospital de Vallecas, en el que todos los pacientes empiezan con 3 sesiones y luego en función de su evolución tanto clínica como bioquímica pasan a 2 sesiones, pudiendo luego pasar a 3. Esto no tiene un nombre y es lo que nosotros llamamos amilagrarse. Amilagrarse es disminuir los días de hemodiálisis tras comenzar con 3 y se corresponde bastante bien con la definición que da la RAE, porque para nosotros al principio esto era como un milagro. Posiblemente el nombre más adecuado de esto sería pues una diálisis individualizada o bien una diálisis ajustada a enfermedad renal. Ahora ya, pero entrando en terreno, en la arena, quisiera primero animar a los que hacen diálisis incremental, porque la palabra incremental no está en el diccionario. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es cambiarle de nombre y a lo mejor como una diálisis progresiva o un nombre parecido. Pero, ¿por qué no me gusta a mí? Además de que el nombre no me gusta mucho, ¿por qué no me gusta la diálisis incremental? Pues es porque todo gira, en primer lugar, en torno a la función renal residual. Y me voy a explicar. En ningún momento yo voy a estar en contra de no conservarla, todo lo contrario. La función renal residual es un valor que produce una mejora de todos estos elementos o cosas que ustedes pueden ver aquí y que a la larga van a llegar a una mejor calidad de vida y una mayor supervivencia. Luego, el mantener la función renal es un objetivo en cualquier pauta de diálisis que tengamos. Pero hay que pensar que no sabemos cómo se pierde la función renal. De esto hay escasísima bibliografía y con resultados poco claros, porque si realmente uno lo piensa, cuando un paciente entra en diálisis, en este punto, puede perder la función renal residual en este periodo, o bien en un periodo más largo, o perderlo de forma inmediata. No sabemos qué factores son los que van a condicionar que esa función se pierda. Así, de esta manera, cuando nos ceñimos a los criterios que se usen para indicar una diálisis incremental, que son los que están publicados por Calanza, ven aquí que hay 2 criterios que son fundamentales. El primero es tener un aclaramiento de urea mayor de 3 y una diuresis mayor de 500. Esto es fundamental. Y luego hay que tener 5 criterios de los siguientes. Algunos tan importantes como la ganancia de peso interdiálisis en 2 sesiones consecutivas, que esto no lo vas a saber hasta que el paciente está en diálisis. Luego, síntomas que ellos se consideran como leves de sobrecarga de volumen.
Luego, varios datos analíticos como fósforo inferior a 5, una hemoglobina mayor de 8, que no tenga hiperpotasemia, que tenga una buena situación nutricional, que tenga baja comorbilidad o buena calidad de vida, o algo como el tamaño corporal adecuado, que realmente no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir. Pero realmente todos estos criterios, lo que cuando uno busca o qué cosas intenta, que es tener una mejor supervivencia, y hay una serie de factores que ven aquí al lado izquierdo, una lista de factores enormes que pueden condicionar cuál es la supervivencia que los enfermos tienen cuando están en diálisis. Y de esos factores, aquí he elegido unos pocos que son los que se incluyen como criterios para tener una diálisis incremental, que son las dosis de diálisis, el volumen, cosas como el periodo largo se asocian a una mayor mortalidad, la desnutrición, el metabolismo calcio-fósforo, la desnutrición, o la concentración de hemoglobina. Pero sobre todo hago mención a la sobrecarga de volumen. ¿Y esto por qué? Hay de las personas que meten a los enfermos, o sea, los trabajos que hay de diálisis incremental, poca gente define cuántos criterios cumplen de los que deberían definirse. Pero yo he encontrado aquí este trabajo, que es realmente el único que he encontrado, que vean que cuando los enfermos entran, un 53% podrían ser candidatos por función renal. Pero cuando solamente tienen en cuenta el volumen, cuánto volumen ganan o cuánto volumen se ultrafiltran, solamente el 27% serían candidatos. Con lo cual el porcentaje, si vamos sumando factores, posiblemente sería todavía menor. Luego, a la hora de decidir que un paciente tenga 2 sesiones de diálisis, creo que a los factores del aclaramiento y la diuresis son factores muy importantes que se enfrentan a otros muchos que también lo son a largo plazo, como la sobrecarga de volumen, el fósforo, un montón de factores y que pueden condicionar la supervivencia, porque no todo es función renal residual. Además, ello se parte de que la hemodiálisis frecuente va a acelerar la pérdida de la función renal, va a dar el remate de lo poco que le queda al riñón, bien por eventos isquémicos, bien porque se desactiven los mecanismos compensadores de las nefronas funcionantes o porque se pierda el estímulo de la expansión del volumen. Pero ya en las últimas KDIGO de 2019 dice que preservar la función renal es importante, pero no es la única consideración en la pauta para decidir una pauta incremental. Es decir, que no siempre es así. ¿Y en qué se basa? Que dializar menos va a conservar mejor la función renal residual. Fundamentalmente se basa en este trabajo, que es el que se repite en casi toda la bibliografía, que es un trabajo de Daugirdas, que ven que comparan la diálisis frecuente diaria y la diálisis frecuente nocturna. Entonces, en la diálisis frecuente nocturna, cuando al año prácticamente todos han pedido la diuresis residual. Pero aquí ven que no pasa lo mismo en la diaria convencional, porque con lo único que se relaciona en ambas la disminución de la diuresis es con la presión sistólica mínima. Luego, van a encontrar en la bibliografía trabajos que dicen que se mantiene más la función renal residual, pero yo no sé si es el huevo o la gallina, una cosa que la otra. Y aquí yo he elegido un metaanálisis de los muchos que hay, en el que dicen que la función renal residual se preserva, aunque este metaanálisis tiene algunas pegas, como que mezcla pacientes prevalentes e incidentes, y algunos que no tienen 2 dosis de diálisis, sino que usan otras formas de diálisis que también podrían considerarse como incremental. Pero como yo tengo que defender mi terreno, pues he elegido este trabajo, en el que es con un estudio de propensión, que no sé si es la traducción correcta, ven que al año no encuentran diferencias en la diuresis entre pacientes que tienen 2 y 3 días de tratamiento renal sustitutivo. Porque creo que efectivamente defender la función renal, cuidar la función renal es un objetivo fundamental, pero hay muchos más elementos. Esto está sacado de una publicación del American Journal. Vean que el utilizar IECAS, los diuréticos no tienen ninguna función, un control de volumen con bioimpedancia y tolvaptan posiblemente, y no una eliminación agresiva de volumen que puede ser perjudicial, un buen control de la presión arterial no teniendo tensiones arteriales o muy altas o muy bajas que pueden ser perjudiciales para la función renal residual. Posiblemente usar membranas biocompatibles o un líquido de diálisis ultrapuro también va a tener un efecto beneficioso, pero yo aquí los 3 últimos factores me he permitido corregirlos.
Ellos dicen que la diálisis incremental es claramente beneficioso. Yo lo he puesto en interrogantes porque no estoy tan segura que eso sea así. La hemodiálisis frecuente, la nocturna sí, puede ser perjudicial en base a los datos que hemos visto, pero la diaria dicen que no lo es, y yo digo, dicen que es una información, sí que hay una información, que es el mismo trabajo que están comentando, y luego me he permitido añadirles una cosa, y es que en enfermos que están en 3 días en diálisis, para mantener la función renal residual en cualquier paciente, hay que evitar el uso de nefrotóxicos, como aminoglucósidos, AINES o contrastes. Así, y resumiendo esta parte, ¿por qué no me gusta la hemodiálisis incremental? Pues porque la función renal residual no se pierde de forma inmediata y hay que considerarla como un elemento a cuidar en cualquier tipo de tratamiento independientemente de la frecuencia. Entonces, aunque defienden como su punto fuerte, que es mantener la función renal, bajo mi punto de vista, eso no está demostrado. Se hace una escasa valoración de otros factores que también pesan y además la función renal se puede mantener con otras frecuencias de diálisis. No va unido tener 2 días a mantener la función renal residual. Pero me quedan varios minutos por hablar y voy a seguir exponiendo razones. ¿Qué más razones tengo? Bueno, pues a la hora de incluirlos parece que no se tiene en cuenta cuál es la indicación de inicio de hemodiálisis, ni se tiene en cuenta que el momento de inicio es crítico. Me explico. Aquí, como pueden ver, esto es, ven en los diferentes años con qué filtrado han ido entrando los enfermos en hemodiálisis. Hasta el 2009, que se publica el estudio ideal, el inicio se hacía basado en el filtrado, pero como el estudio ideal viene a decir que el resultado es el mismo independientemente del filtrado con el que entran, pues a partir de ese año cambiamos la práctica clínica y se inicia más la diálisis basándonos en la clínica. Y cuando uno se plantea esto, dices, pues habrá muchos trabajos que digan como, ¿por qué motivos metemos a los enfermos en diálisis? Pues no, realmente no. Yo he encontrado que es de 2017, que con un cuestionario dice por qué los médicos decidimos meter a un enfermo en hemodiálisis. Pues ven aquí que el 63% de los motivos de las causas son clínicas, el 37% son bioquímicas, pero un 23% ya son causas graves, edema agudo de pulmón, hiperpotasemia, y solamente en un 19% es porque tienen una peor función renal, porque realmente lo que ocurre es que los que tienen más comorbilidad son los que empiezan por un filtrado mayor. Luego vemos que hay una masa heterogénea de razones por las que metemos por los que se incluyen los enfermos. ¿Y eso tiene una repercusión? Pues sí, sí que la tiene, porque aquí, en este trabajo, que es una serie amplísima de estudios americanos que uno se queda muerto, pues se puede ver cómo el 21% de los enfermos que habían sido incluidos en hemodiálisis por una sobrecarga de volumen, ven en la línea de arriba que son los que tienen mayor mortalidad. Luego, ¿por qué metes a un enfermo en diálisis? La causa de inicio hay que tenerla en cuenta para cuáles son las decisiones que vas a tomar. Porque cuando cualquiera de estos motivos que ven aquí enumerados te hacen decidir que alguien se va a meter en hemodiálisis, pues una peripatitis o el motivo que sea, de desnutrición, porque está mal, pues lo primero que yo, o por lo menos yo me pregunto, es, ¿van a ser suficientes 2 días para dializarle, para manejarlos? Pues eso no lo tengo muy claro. Sobre todo teniendo en cuenta que también hay una bibliografía que va en contra, porque sabemos que cuando el periodo en interdiálisis es más largo, hay una mayor mortalidad. Esto a veces asociado a hiperpotasemia o no. Y para acabar con esta parte de cómo se empieza la diálisis, pues esta es una diapositiva que me ha dejado también mi compañera, Patricia Sequera, que vean cuál es la mortalidad en el gráfico que hay a la izquierda cuando alguien está en un estadio 5 de enfermedad renal crónica. Ven que aquí está como en 15 muertos por 100 pacientes años. En el momento en el que entra en diálisis y sobre todo en los 120 primeros días, la mortalidad casi se duplica. Es decir, el momento de inicio de diálisis es un momento de alto riesgo. Aquí se han implicado múltiples factores, sobre todo saben que la mortalidad en el primer año es de causa cardiovascular, pero es un momento en el que hay que tener una estrecha vigilancia del enfermo. Por eso yo creo que muchos de los síntomas clínicos precisan un seguimiento preciso, como la presencia de hipervolemia, una hipertensión incontrolada, trastornos electrolíticos, que además su riesgo aumenta en periodos largos. Entonces,
antes de disminuir la frecuencia de diálisis hace falta valorar la evolución y además creo que la iniciación del tratamiento con un seguimiento estrecho puede llevar a unos buenos resultados. De hecho, aquí les he puesto una cita de lo que es el SOCHIP Program, que es un programa llevado a cabo por Chazot, en el que cuando implementan una serie de medidas, en el momento en el que el paciente empieza la hemodiálisis, la mortalidad mejora de inicio. Luego esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y me quedan más razones? Pues sí, me quedan algunas razones más. Las principales son la falta de datos concluyentes acerca de todas estas cosas que vamos a ver. Fundamentalmente, se parte de una hipótesis. Como hemos visto que la diálisis al principio se muere mucha gente, pues ¿qué hacemos? Vamos a dializar menos días, que se morirán menos, como la hemodiálisis incremental tiene menos días, pues va a mejorar la mortalidad. Es decir, es un silogismo. Pero ¿qué datos nos encontramos de esto? Bueno, pues yo les voy a citar 3 grandes estudios. Aquí en el primero ven que en el periodo de seguimiento la mortalidad es igual en pacientes que se dializan 2 o 3 días y como ven en el gráfico de la derecha, pues con el paso del tiempo aquellos que luego tienen un aclaramiento menor de 3 o una diuresis menor de 500 aumentan la mortalidad. Es decir, cuidadito que mejorarla no la mejoran. Pero en este otro trabajo van un poco más allá porque dicen que, aunque la frase la verdad es que me parece curiosa porque dice que es una forma que será más agradable para el paciente, pues no encuentran diferencias excepto cuando el Charlson es mayor de 5. Es decir, los pacientes que ingresan con mayor morbilidad, pues que se ponen con 2 días tienen una mayor mortalidad. Pero el trabajo que a mí más me ha gustado es este. ¿Y por qué me ha gustado más? Pues porque aquí lo que tienen, están comparando, como ven aquí, son pacientes que tienen 3 y 2 días, pero que en ambos grupos tienen función renal residual, que es una gran diferencia, porque son 2 y 3 días, no. Hay que comparar gente que tenga función renal residual de la misma cuantía y que tenga 3 días o que tenga 2. Entonces, como pueden ver aquí, lo que uno se encuentra es que es la línea de abajo, los pacientes que tienen 3 días y que tienen función renal residual, son los que tienen una mejor supervivencia. Luego, la hipótesis que hemos mencionado, bajo mi punto de vista, no se sustenta con los datos actuales y la mortalidad no mejora por cambiar a menos frecuencia. ¿Y qué pasa de los otros, todas ventajas que se argumentan? El menor coste económico, hombre, claro, pues se supone que si realiza 2 días en vez de 3, va a ser más barato. A corto plazo, seguro. A largo plazo, eso, ¿qué pasa? Mejoran las fístulas. ¿Eso de que se extrapola? Pues de que cuando se dializan 6 días, los pacientes las fístulas van peor. Pero de esto, curiosamente, yo al menos no he encontrado ninguna publicación. Cosas que todos se pueden suponer que puede ocurrir, que tiene mejor calidad de vida, pues ven, aquí les pongo la cita de este trabajo que en diálisis incremental tiene, cuando lo comparan con 3 días, la calidad de vida, la función renal residual y las causas de mortalidad son iguales. Y en cuanto a la nutrición, pues algunos de los trabajos incluso encuentran que es peor. Esto, en cierta manera, es bastante lógico, porque los pacientes que tienes con 2 días tienen más restricciones dietéticas y eso puede llevar a que tengan alguna situación de una nutrición un tanto distinta. De hecho, el problema que hay es que aquí esto es una tabla que recoge un montón de estudios que están en marcha y que pretenden dar respuesta a todas las preguntas que yo estoy haciendo, porque realmente no se ha comprobado ninguna de las cosas. Van a intentar contestar hacia la supervivencia, de la evolución de la función renal, cuál es la viabilidad para llevarla a cabo o cuál es la calidad de vida que da. Porque además de esto, en mi opinión, quedan bastantes más preguntas sin respuesta acerca de esta forma de hemodiálisis incremental o progresiva. ¿Vamos a iniciar antes la hemodiálisis sin función renal residual? ¿Va a mejorar los síntomas? ¿Va a ser suficiente para manejar el volumen? ¿Cuál va a ser el papel que tiene la disminución o la conservación en la mortalidad? ¿La va a mejorar si tenemos 2 días a la semana? ¿Van a durar más nuestras fístulas? ¿Vamos a ahorrar dinero? ¿Cómo debe comer un paciente que tiene 2 días para que no se desnutra? ¿Le va a mejorar realmente la calidad de vida o es algo que pensamos? ¿Cómo se va a afectar luego el paciente? Cosas que yo no he comentado, pero luego el paciente hay que cambiarle a 3. ¿Cómo va a afectar ese cambio? ¿Y cómo se va a realizar de ajustada la pauta? Que es algo que yo no he comentado y es uno de los problemas que tienen la
fractación, que es cómo se recoge la orina y cómo se cuantifica la función renal residual, de la cual depende, entre otras muchas cosas, la decisión para tener. Así, para terminar, quiero exponer unas conclusiones que resumen lo que he ido exponiendo y hacer una reflexión. Las conclusiones serían, ¿por qué no me gusta la diálisis incremental entonces? Pues porque se fundamenta en la función renal residual y no todo es función renal residual. No tienen en cuenta cuál es la indicación de inicio ni que dichos momentos son críticos y que se basa en hechos que no se han demostrado de forma concluyente, como que tenga una mejor supervivencia en incidentes, que mantenga la función renal residual, que mejore la calidad de vida, que cueste menos o que sea mejor para la fístula. Y la reflexión es que sabemos ahora que la mortalidad es muy alta en diálisis y que lo que tenemos lo podríamos mejorar, pero esto no quiere decir que lo mejor sea pasar ahora de repente a hacer una forma incremental. Creo que en el momento actual la hemodiálisis debe ser totalmente individualizada y basada en múltiples criterios, no solamente en la función renal residual, sino que hagamos estudios y tengamos datos que confirmen que cuando hagamos un cambio sea realmente eficaz y beneficioso para nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Javier, Marta, por vuestras presentaciones tan ilustrativas y tan chulas. Bueno, yo creo que lo que ponen ambas charlas de manifiesto es la necesidad de individualizar el tratamiento de hemodiálisis de todos nuestros pacientes, ya que nos damos cuenta que no todos son iguales, ¿no? Estaba viendo que han entrado varias preguntas. Si queréis, intentamos contestar alguna de ellas. Aquí pregunta Alba para Javier Deira. Buenas tardes. Dice que quizá no sea igual en cuanto a mantener la función renal residual o diuresis residual, la enfermedad glomerular con rápida evolución, que una tubulointersticial. Es decir, la causa a la hora de elegir los pacientes que pueden realizar la hemodiálisis progresiva o incremental, como decía Marta en su ponencia, ¿se tiene en cuenta, Javier? Bueno, es evidente, ¿no? Que lo que plantea la pregunta tiene su base, ¿no? Hay enfermedades que van a mantener más función renal residual que otras. Pero cuando tienes bastante ya recorrido y pacientes tratados, te das cuenta que en ocasiones te sorprende y renunciar a que un paciente haga un inicio de programa de forma incremental porque haya tenido una IgA, puedes a lo mejor condenarle a dializarse más veces por miedo a que va a progresar, y luego te encuentras que hay pacientes que tienen glomerulopatía como base y que están en incremental más o menos un año, que es la media del resto de los pacientes. Por ello, es evidente que un poliquístico a priori va a mantener más la función renal residual que un paciente con una enfermedad glomerular, pero no se puede considerar como un dogma. Vale. Por aquí preguntan también, Javier, cuáles son los criterios clínicos y bioquímicos para iniciar HD incremental, y de la mano esa pregunta otra parecida que va muy enlazada, a ver si la encuentro aquí, que pregunta que es conocido que la proteinuria es un factor de riesgo de progresión de pérdida de función renal residual, y si consideras algún punto de corte en cuanto a valor de proteinuria para hacer dos sesiones, una sesión en incremental. Bueno, la proteinuria es uno de los valores que hemos recogido en el ensayo clínico como punto de basal para ver un poco la evolución, tanto en los pacientes que entran en convencional como en incremental. Sobre eso no puedo decir, no tengo ningún dato. Sobre las características de los pacientes a la hora de prescribirles hemodiálisis incremental, es cierto que antes de que comiencen, todos los pacientes deben de tener una valoración de su función renal residual. Si esta, medida por volumen diurético o por aclaramiento renal de urea, consideramos que es suficiente, yo me atrevería a decir por encima de 1,5 litros es una función renal residual suficiente, por encima de un aclaramiento renal de urea de 4 mililitros minuto es una función renal suficiente. En ambos casos podríamos plantear que el paciente empiece con hemodiálisis incremental. Muy bien. Hay más preguntas, son todas para Javier, ahora intentaremos, pero yo quería también
preguntarle a Marta que os habéis presentado muchos datos de endpoints muy duros, mortalidad, etcétera, pero no he visto nada ni a Javier ni a Marta, ya os hago la pregunta a los dos, de calidad de vida. No habéis encontrado ningún estudio que mida. O sea, a mí siempre me llama la atención y cuando hablo con los pacientes, nosotros también tenemos pacientes que hacen 2 sesiones, una sesión, y lo que más agradece el paciente no es que le cuentes lo bien o mal que tiene la analítica. Todos sabemos que al final en diálisis, para el paciente, cuanto menos viene a diálisis, pues a veces en términos de calidad de vida, de menos tiempo en transporte, menos tiempo en diálisis, más tiempo en su casa, con su familia, también tiene un peso importante. Y eso no lo he visto reflejado en ninguna de las 2 ponencias, el tema de valorar simplemente con encuestas de calidad de vida qué valor tiene esto, ¿no? Si me podéis contestar primero, Marta, por favor. Yo encontré un único trabajo que es que está justo al final y como nos han cortado para oírlo, y entonces solamente el problema que yo creo que hay con la diálisis incremental es que de muchas cosas no hay evidencias y se están haciendo muchísimos estudios, pues como el que ha presentado Javier. Entonces el único trabajo que yo encontré que se valora la calidad de vida, decían que no encontraba una mejoría de la calidad de vida de un enfermo. Claro, dependerá de muchos factores. La calidad de vida es que es algo que es difícil de cuantificar. Y claro, tú tienes un método que son unas preguntas que a lo mejor no aplican exactamente igual a todas las poblaciones ni a todas las personas. El único trabajo que yo he encontrado, no he encontrado una mejoría de la calidad de vida. Tampoco la empeoraba. La calidad de vida era igual con una diálisis incremental o con una forma de diálisis convencional. Eso es lo que yo he encontrado. No sé si Javier sabe de otras cosas diferentes. Bueno, el mejor estudio es cuando le preguntas a un paciente que qué tal se encuentra estando 6 días en su casa y solo 1 en el hospital. Ya, lo que pasa que, claro... Ese es un estudio bastante importante, que yo, las veces que he hablado con compañeros y hemos debatido sobre incremental, convencional, es curioso que los grandes detractores de la incremental, los grandes defensores de la convencional, por el contrario, tienen una evidencia en hemodiálisis incremental muy baja. Yo llevo muchos años tratando a pacientes con 3 sesiones o más y llevo casi 8 años tratando a pacientes con menos de 3 sesiones. Y cuando debato o comparto experiencias, los detractores de la incremental no tienen una mala experiencia porque no tienen experiencia con ella. Entonces, muchas veces contradecimos a una técnica por lo que pone en la literatura, pero por el contrario no tenemos experiencia con esa técnica que no estamos de acuerdo, ¿no? En cuanto a lo de la calidad de vida, bueno, sí hay trabajo, ¿no? Pero a mí quizás lo más interesante, que seguro que Marta lo ha leído, no lo habrá dicho, pero lo ha leído, hay 3 grandes ensayos con hemodiálisis frecuente. El frecuente network diaria, network nocturna, que tampoco ha dado los datos extensivos de la nocturna, donde se mueren más los pacientes, que empiezan con 6 sesiones semanales, y se creó un tercer estudio, ¿no? Es cierto que el grupo de frecuente hemodiálisis network no encontraba ventajas y entonces se creó el ensayo clínico ACTIVE, que viene de A Control Trial intensivo. El ensayo ACTIVE randomizó 200 pacientes para entrar con 6 veces por semana o 3 veces por semana. Y les pasaron única y exclusivamente un cuestionario de calidad de vida. Tampoco la hemodiálisis frecuente mejoraba la calidad de vida. Pero cuando en los estudios de frecuente diálisis diaria, diurna y nocturna, lo que sí que se vio es que tenían muy baja adherencia, llamada por sesiones que faltaban en semana. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor para los clínicos que el paciente se dialice mucho es bueno, pero probablemente el sentir del paciente no lo es tanto. De hecho, la adherencia de los pacientes en el grupo frecuente de 6 sesiones semanales fue baja. Nosotros estamos en el estudio DIPI, que una de las palabras es de diálisis progresiva en pacientes incidentes. Valoramos el cuestionario del SF35 de la calidad de vida. La sensación que tenemos, los que estamos trabajando con incremental, es que el paciente se encuentra cómodo estando en su casa y viniendo los menos días posibles al hospital. Yo me gustaría hacer un comentario también al hilo de lo que está diciendo Javier. Es llamativo
no solamente la falta de evidencias que hay respecto a la diálisis incremental, sino también a otras pautas de diálisis, ¿no? De modalidades de regímenes terapéuticos, ¿no? Y de hecho, la tendencia a las 3 veces en semana es como estaba diciendo Javier, pues como una inercia, y la mayoría de nosotros vamos a las 3 veces por semana y pocas veces experimentamos porque no hay evidencias, pero tampoco las generamos, con lo cual seguimos estando en un punto como muy, muy anclado, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, por un lado, felicitarte, Javier, por la iniciativa del estudio DIPI, me parece que es muy valiente y muy trabajoso, ¿no? Un ensayo de estas características sin el apoyo comercial detrás y bueno, pues felicitarte. Y luego una pregunta que también lanzo... Yo quería decir una cosa, quiero decir algo. Venga, vale. Que yo creo que el problema está en lo que, o sea, como acababa mi charla, que nosotros no la hemos visto, es que todo lo que hay de 3 días, de 2 días o de 6 días, porque yo creo que no se puede denostar una cosa como la hemodiálisis domiciliaria y los pacientes que a lo mejor Javier presenta como que no cumplen, no son la misma población los estudios americanos que los estudios de aquí. O sea, hay unas grandes diferencias en la población que posiblemente tenemos que considerar y que no se pueden extrapolar porque la mayor parte no son ni estudios randomizados, ni estudios controlados, ni estudios que se puedan uno asegurar. Con lo cual los médicos muchas veces tendemos, es verdad, a seguir por inercia, pero a veces también nos lanzamos a cosas sin saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque a mí me parece que lanzarte a hacer una diálisis en un paciente que no conoces posiblemente cómo va a manejar el peso, nosotros cambiamos a los pacientes cuando llevan un tiempo en diálisis. Les metemos en diálisis a todos por 3 días y a lo mejor están 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y hay gente que nos hemos encontrado con 12 de aclaramiento y que trae 5 kilos. Pues a mí, la verdad, que depende, creo que el momento cuando tú vas a meter a un enfermo en diálisis, la causa por la que lo metes, no todo el mundo lo puedes poner en diálisis incremental, aunque tenga un aclaramiento de 12. Entonces creo que solamente el basarte en un criterio de cuál es el aclaramiento que tiene, no me parece el indicado. Otra cosa es que tú le des un poco de tiempo, estabilices al enfermo, no solamente por la causa de la enfermedad renal, sino por la causa por la que le has metido. ¿Que la inercia te lleva a meterle en 3? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que tenemos que, yo creo que lo que ha presentado Javier, y creo que yo, como yo he acabado, es que la diálisis hay que individualizarla. Totalmente. Es una cosa que uno va a necesitar, o una diálisis domiciliaria con 6 días. Entonces, creo que ahí es donde está el balón. Y el problema que tenemos es lo que tú has dicho, que evidencias no hay ni de 2 ni de 3. Entonces, lanzar ni de nada, de muy ni poco. de 4 ni de 6. Sí. Exactamente. No, y yo decía, lo que iba a decir también es que, a ver, estamos viendo, por ejemplo, que sí se está implementando mucho la hemodiálisis diaria. Y domiciliaria, perdón, la hemodiálisis domiciliaria. Y tenemos la convencional. Sin embargo, otros esquemas cuesta más trabajo. ¿No pensáis también que el tema organizativo y el tema económico limita muchas veces que hagamos otro tipo de pautas de diálisis? Sí, totalmente. Bueno, es que, bueno, yo no sé vuestra experiencia, pero nosotros cambiamos a 2 días, es que supone un reajustar los turnos de diálisis. Entonces, claro, te encuentras con que tienes que cambiar para que sean los de 3 días, hay 2, te caben, o sea que sí, que es un problema, pero... Por ejemplo, nosotros en las ambulancias es terrible, no hay manera de organizarlo, pero bueno, que supone un esfuerzo mayor y que a veces no nos planteamos que este enfermo que tú estás comentando, Marta, a lo mejor no es de 3, a lo mejor es que es de 4 sesiones semanales. Y ya, pero... la pauta, o sea, la estructura organizativa hace que vayamos a la inercia. Que un poco yo creo que tenemos que individualizar y romper un poco esas inercias. Arriba y por abajo, ¿no? Por arriba y por abajo, efectivamente. Sí, totalmente. A mí me gustaría decir un par de cosas antes de que nos corten y me quede con las ganas de decirlo, ¿no? En primer lugar, hay una cosa que es casi como un mantra, ¿no? El paciente se dializa con menos frecuencia y el periodo de intersesión es muy largo y la ganancia de peso es desorbitada. Eso, cuando no lo conocemos, no lo creemos.
os he presentado 2.300 sesiones, no 2 o 3, en pacientes con un periodo de intersesión de 7 días. La media era de 1,5 kg. Eso no podemos asumir, desde mi punto de vista, como un dogma que la hemodiálisis infrecuente conlleva un aumento de ganancia de peso y todos los riesgos añadidos. No lo lleva porque tienen función renal residual que impide precisamente la ganancia. Segunda cosa, cada vez que escuchamos los detractores de la incremental, nos sale el estudio publicado en 2010 por Foley en el New England, que el periodo largo se asocia con una mayor mortalidad. Foley descubrió que los que se realizaban lunes, miércoles y viernes, la noche del domingo al lunes morían más, y aquellos que se realizaban martes, jueves y sábado, la noche del domingo morían, perdón, del lunes al martes morían más. Mi pregunta es, ¿alguno se ha planteado alguna vez hacer un programa de lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado, lunes, miércoles, viernes, para evitar ese periodo largo? ¿Por qué si los convencionalistas sabéis que el periodo largo es crítico para la supervivencia, para la mortalidad de los pacientes, no lo eliminamos? No lo eliminamos por una sencilla razón, porque de la misma manera, Marta, que tú me has puesto el diccionario de la Real Academia, la palabra convencional, ¿sabes lo que significa? Exactamente eso. Se me ha olvidado la palabra. Es una cosa que te quedas anclada en lo habitual, en lo que se hace, en lo establecido, y lo que nosotros no hacemos cuando sabemos que el paciente tiene mayor mortalidad con el periodo largo es quitarle esas 72 horas, que como Foley dijo, disminuiríamos mucha mortalidad cardiovascular en nuestros pacientes. Yo creo que de todas maneras, un momento, el problema de las ganancias del peso, y volvemos al primer asunto, o sea, es que va a depender de qué paciente metes en qué pauta. O sea, hay enfermos que es verdad que tienen una función renal residual que te permite y que no traen prácticamente peso, pero hay enfermos que teniendo función renal residual manejan muy mal el volumen. Entonces, el criterio por el que tú has metido a ese señor en diálisis prima de forma importante. Que tú tengas función renal residual, un segundo, no es equivalente a que todo el mundo sea capaz de manejar el volumen. Hay gente que tiene función renal residual y tiene hipervolemia y trae peso. Bueno, esa es la experiencia que he tenido yo, que nosotros sí que hacemos pacientes con 2 días. O sea, yo estoy hablando sabiendo de lo que estoy hablando. Y ha habido enfermos que los hemos metido con aclaramientos altos por insuficiencia cardíaca y que pensábamos que íbamos a poder pasarlos a 2 días y no lo hemos conseguido nunca. Entonces, creo que el decir que la diálisis incremental vale para todo el mundo que entra en diálisis y tiene función renal residual, no me parece la realidad, porque hay gente o que tiene 8 o 9 de fósforo, pues ya hasta que a lo mejor el fósforo no se controla, pues entonces tú, pero no porque a lo mejor tenga función renal residual, sino porque es un señor que es un transgresor dietético. O sea, cada enfermo es un mundo diferente. Entonces, generalizar el concepto es lo que a mí me parece que, igual que convencional, no es lo correcto porque es quedarte anclado en un término y me parece perfecta la sugerencia de cambiarle también hasta el nombre, pero evidentemente creo que no se puede generalizar que todos los enfermos puedan entrar en diálisis incremental. Solamente, bueno, si es posible que lo conozcáis, la EDTA, a través del grupo de diálisis, el EULAR, y de su jefe, que es el doctor Carlo Basile, querían haber empezado ahora en septiembre, lo van a empezar ya mismo, un ensayo clínico europeo que se llamará Real Life, que va a valorar hemodiálisis incremental con hemodiálisis convencional. Los criterios de inclusión y de progresión son exactamente los mismos que el nuestro, está basado en el nuestro. Y, hombre, a uno le da una cierta seguridad que los grandes conocedores de la diálisis europea se vayan a embaucar en un proyecto muy parecido al nuestro. Probablemente no estemos que a lo mejor estamos en la línea correcta, no lo sé. El tiempo lo dirá. Muchísimas gracias. Bueno, como nos queda un minuto, yo sí que quería terminar. Bueno, al escucharos a los dos me habéis convencido de vuestra postura cada uno, ¿no? Entonces, yo sí que os pediría un mensaje claro con dos puntos muy, muy claros de vuestra presentación para que sean para vosotros, para intentar convencer a la audiencia cada uno en su postura. Pero con un minuto para los dos, 30 segundos cada uno, 2 puntos cada uno, por favor. Javier.
Que empiece Marta, ¿no? Sí, bueno, vale, yo no tengo problema. Pues venga, Marta. Vamos. Sin problema. Dos puntos que nos intentes convencer de tu postura. Yo insisto, creo que la diálisis actual, el tratamiento sustitutivo actual debe ser totalmente individualizado y no tenemos que partir de que haya ni una diálisis convencional ni de un día, ni de 2, ni de 3, ni de 6. Cada paciente hay que darle la diálisis que necesita. Uno va a necesitar un día, otro va a necesitar 2 y otro va a necesitar 3. Y en función de cuándo empieza, los criterios, las causas y cómo evolucione, dado que no tenemos bibliografía, no tenemos datos, hay que basarnos en datos clínicos y sí, haría una invitación y me parece magnífica la iniciativa de Javier, necesitamos estudios que demuestren los datos actuales. Sí. Perfecto. Javier, convéncenos con dos ítems, 2 puntos. Más sencillo. La primera cosa, lo mismo que ha dicho Marta. Yo creo que tenemos que un tratamiento individualizado y el mismo paciente es posible que necesite una sesión, 2, 3, que acabe con 4, con 5, con 6, ¿no? Aquí el número no es lo importante. Yo creo que lo importante es el momento en el que el paciente está en el tratamiento renal sustitutivo y puede pasar puede pasar a incrementar o decrementar cuando ya estemos en su final, ¿no? En ese sentido, la medicina tiene que ser personalizada e individualizada. La segunda cosa es, debemos de plantearnos por qué los pacientes en los primeros 6 meses de tratamiento incluso fallecen más que cuando están en la consulta de ERCA. Si han empezado tratamiento renal sustitutivo. Algo debe de pasar en el inicio del tratamiento renal sustitutivo. No le echemos la culpa a la incremental, que es una cosa reciente. Entonces, debemos de plantear por qué esa elevada mortalidad en los primeros 6 meses y si en algo nosotros quizás, no digo que estemos contribuyendo, pero sí que podamos mejorarla. Y probablemente la hemodiálisis progresiva o incremental pueda ayudar a corregir esa mortalidad tan elevada. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los ponentes por sus magníficas charlas otra vez. A mi comoderadora también, Mercedes, y yo creo que estamos ya pasados un minuto de tiempo. Si os parece, damos fin a la sesión de la controversia de diálisis incremental o progresiva. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego.